Creo que ahora también se dice amén. Bueno, ahí antes de comenzar la reunión, ya la han bajado. ¿Está Matías? ¿O es en la segunda reunión que viene Matías? ¿En la segunda? No, Matías es un chico nuevo, hay dos nuevos. Tan nuevo que tiene 3 semanas o algo así. Y lo vamos a presentar, pero es en la segunda reunión. Bueno, en esta primera, yo creo que es obvio, se me ha olvidado hablar en estos días, pero creo que es obvio que no debemos participar de las obras de las tinieblas, ¿verdad? Solamente la indumentaria utilizada ya da una idea muy clara de a quién se pretende honrar con esta fiesta que además hemos importado, que se llama el Halloween. Hasta el nombre todavía lo tenemos en inglés, ni siquiera se han molestado en traducirlo al español, mejor que no lo hagan. Pero su propia naturaleza, siendo el terror, la sangre, la muerte, lo que se honra, yo me imagino que estoy hablando a cristianos y que ni a ellos ni permiten a sus hijos celebrar tal cosa, ¿verdad? ¿O me equivoco? Tenemos además preparada una actividad, ya que tienen la amabilidad de darnos tiempo libre. Va a haber ahí en el boletín, están creo los campamentos, están juntos los PQPC, ¿no? Y los radicales. Cada uno es bastante grande, puede ocupar su espacio y no va a haber problema. Pero lo que se trata también es de evitarlo en el colegio. Porque dirás, bueno, no pasa nada si total, por una celebración, pues por una celebración pueden ocurrir muchas cosas. Las puertas de nuestra alma están permanentemente abiertas. Cuando tú recibes a Cristo, recibes al Espíritu Santo, inmediatamente quedas apartado y sellado por Dios en tu espíritu. ¿Recuerdas? El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Tu espíritu queda entonces intocable, pero queda todavía el alma y queda el cuerpo. A través del cuerpo y de los sentidos especialmente, de la vista, sobre todo del tacto, pero de cualquiera de ellos, entran y percibimos todo lo que está a nuestro alrededor. Si nuestros ojos ven la muerte, la sangre, todas esas cosas, va a hacer un impacto en nuestra alma, porque entra y en algún sitio se van a quedar esas imágenes en forma de recuerdos, conscientes o inconscientes. Porque nos olvidamos muchas veces de que hay una gran parte de nuestro cerebro que almacena cosas que no son conscientes, quiere decir que no las tenemos nosotros presentes como cosa habitual, pero sin embargo el cerebro las recibe. Fijaos, todo el ángulo visual que tienes, yo ahora puedo mirarte a ti, pero todo el ángulo visual que alcanza el campo de mis ojos, todo eso es información que va entrando, de tal manera que si hay aquí a uno haciendo algo, aunque yo no soy consciente porque estoy mirando al frente, quieras o no, eso entra en el cerebro y se almacena en algún sitio. Eso se llama el inconsciente. Pero el inconsciente puede jugarnos malas pasadas por sí solo. Pero además, quiero decirte algo, que aunque seas cristiano, aunque tengas la vida eterna, aunque Cristo haya ocupado el espacio de tu espíritu, tu alma todavía, si no la cuidas, es sensible y es vulnerable. Por eso Pablo llega a comparar en un momento determinado casi iguales al cristiano carnal como al hombre natural, al que no tiene todavía el espíritu, porque ha dejado puertas abiertas y no ha protegido su vida, no ha protegido sus ojos, sus sentidos, no ha protegido su alma. Y ahí es un coladero y entra todo. Y una vez que entra, aunque tu espíritu está preservado, en el alma es donde sufres. Nunca recibirás un dolor en el espíritu, sino en el alma.
de decepciones, muertes, etcétera, etcétera, un montón de cosas que pueden ocurrir y que de hecho ocurren. Precisamente, ya que esta fiesta derrama mucha sangre, veis que todos los disfraces están impregnados de sangre y todo parece sangre. Yo hoy voy a hablar de sangre, pero no de la sangre de los disfraces, ni de la fiesta bacanal a Satanás, que él sí pide derramamiento de sangre constante, o sea, muerte y sobre todo de inocentes. Voy a hablar de lo que significa y del valor que tiene la sangre de Cristo, la sangre de Jackson. Porque es muy importante entender todo esto para jugar con las cartas correctas, para que nuestra vida sea una verdadera victoria en todo. ¿Por qué crees que Satanás usa la sangre? Porque Dios también la usa. Porque todo lo que es una acción y reacción, ¿no? Todo lo que Dios hace de una manera u otra, Satanás lo va a imitar para mal. Pero lo triste es que la inmensa mayoría de la humanidad se queda con la imitación, se queda con la copia y no buscan el original que viene de parte de Dios. Entonces quiero que sepáis, en primer lugar, 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2, 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2, para los que han traído la Biblia, que cada vez pues veo que son menos, dice, elegidos, recuerda, elegidos, no hemos sido nosotros los que elegimos, elegidos, por la presciencia, léelo bien, presciencia significa el conocimiento anticipado de todas las cosas que Dios tiene. A veces, y vuelvo a recalcar, creemos y le achacamos a Dios que Él quiere hacer mal. No. Él ha visto el mal y nos lo anuncia. Eso es distinto. Es una visión y es una apreciación que cambiará definitivamente tu forma de ver a Dios y de entender las cosas que están ocurriendo en el mundo. Porque hay veces que dice que Dios permite una catástrofe o que manda un huracán. No, Dios no manda nada de eso. Dios cuando avisa es porque ha visto. Y como lo ha visto porque para Él no hay tiempo ni espacio, nos lo anuncia y nosotros debemos hacer caso a ese anuncio porque podemos preservar nuestras vidas y hacer todavía muchas cosas más. Pero sobre todo entiende que Dios lo que tiene es presciencia. Conoce las cosas antes de que sucedan para nosotros. Pero Él lo está viendo todo. Bueno, presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Hemos sido elegidos, recuerda, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Quiere decir que el rociamiento de la sangre tiene alguna importancia, porque si no, no lo mencionaría. Sería simplemente pues para obedecer. Tenemos temas muy largos y extensos sobre la necesidad de la obediencia. Pero la sangre de Jesucristo, dice, ser rociados con la sangre de Jesucristo, tiene que tener una gran importancia, ya que se menciona como los dos elementos clave de la elección. ¿Por qué Dios nos llamó? Primero quiero explicar la caída del hombre, del ser humano. En Génesis capítulo 3, versículo 6, y lo vamos a hacer en una comparación para que lo tengáis preparado, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16. Pero en Génesis capítulo 3, versículo 6 nos explica, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hay tres elementos que de la misma manera que influyeron en Eva en este caso, pero como acabas de leer, Adán comió igualmente, o sea, también fue engañado. Tres elementos básicos con los cuales tenemos nosotros que luchar para que nuestra alma
pueda alcanzar salvación. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, el apóstol Juan menciona esos mismos tres elementos con otro nombre. Recordar, el versículo 15 dice que no amemos al mundo, ni las cosas que están en este mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero dice el 16, porque todo lo que hay en el mundo, todo, absolutamente todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Si comparamos estos tres elementos que en Génesis y en Primera de Juan encontramos, Primera de Juan dice deseos de la carne, pero en Génesis 3, ¿qué le ocurrió a Eva? Vio que era bueno para comer. La carne, comer es algo que necesita el cuerpo. Mi alma no necesita comer y mi espíritu menos. Es el cuerpo. Y no solamente cuando habla de comer está refiriéndose a la necesidad básica, fisiológica, imprescindible de comer, sino que ahí está incluyendo todos los apetitos de la carne. Háblese de las satisfacciones que se buscan por medio de los estupefacientes, por si acaso no lo entiendes, drogas, sexualidad, etcétera, etcétera. Todo lo que la carne puede alimentar. Por eso dice que vienen los deseos de la carne en todos sus aspectos, porque ya vio que era bueno para comer. En segundo lugar dice deseos de los ojos. ¿Qué dice en Génesis? ¿O qué es lo que vio Eva? Que era agradable a los ojos. Y todo lo que hoy vemos diseñado, y hay una carrera específica para diseñar, es con tal de atraer nuestra atención. ¿Y cómo van a atraer principalmente nuestra atención? Pues por medio de los ojos. Tiene que entrar claramente, tiene que ser agradable, que tú lo veas y te guste. Por ejemplo, cada vez que sale un teléfono nuevo, te entra por los ojos. Porque tú no decides, bueno, hoy tengo que comprarme un teléfono mejor porque quiero tal y cual función. Nadie piensa eso, sino que te lo meten por los ojos. Y entonces sí ya te acuerdas de las funciones del teléfono, que por cierto, seamos sinceros, nadie usa. Yo tengo uno muy bueno de estos, pero no sé ni un 10% de lo que puede dar el teléfono. O sea que en realidad me está sobrando un 90% del teléfono, porque yo con que me haga llamadas, reciba llamadas, mensajes, ya. Pero ahí tiene un montón de cosas que ni sé y además ni me preocupa, porque no quiero meterme en ese asunto, ¿no? Pero que ni sabemos qué es, pero me entró por los ojos, entra por los ojos. Y lo tercero, la vanagloria de la vida, que dice el apóstol Juan, y que Eva encontró que era codiciable para alcanzar sabiduría. La vanagloria de la vida está basada ¿en qué? En el doctor tal, en el ingeniero cual. Una vez me vino una persona y se me presentó de una manera que, claro, yo no debía estar acostumbrado porque me sentó como una patada y le devolví la patada. Hablo de patada intelectual, porque se me presenta sin conocer. Bueno, yo conocía a un familiar suyo, se me presenta. Me dice, el ingeniero no sé qué. No voy a decir el apellido porque entonces ya sabéis de quién hablo. Y yo me dio tal bofetada. Y digo, ¿para qué te presentas tú como ingeniero? Y bueno, no, tampoco digo lo que le contesté porque no es bueno. Pero es una vanagloria. O sea, a mí un buen ingeniero es el que hace buenas obras. Hazme una obra, a ver, y entonces sí me podrás decir ingeniero, arquitecto. Pero por delante, así saludándome la primera vez, me pareció una vanagloria. Y es lo que es. Y muchos tenemos esa vanagloria. ¿Y por qué queremos alcanzar sabiduría? ¿Es bueno la sabiduría? Claro, pero no para vanagloria. De tal manera que esa vacía, vano es vacío, esa gloria vacía que no sirve para nada. ¿Por qué no se va a servir para nada? Porque no te lleva a la vida eterna. Todo lo que no te lleve a la vida eterna no vale para nada. Pero para nada.
absolutamente. Entonces, para solucionar ese problema, ya sabéis que fue grave, que dividió y separó al hombre, al ser humano de Dios. Encontramos que Dios estableció un método, una forma. Clarísimamente la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. El rebelarse contra Dios, el desobedecer a Dios, es muerte. Ahora bien, también la Biblia dice que Dios no desea la muerte de nadie, ni siquiera de los malos, sino que Él está deseoso de dar vida. Entonces no se puede contradecir a sí mismo y por tanto Él mismo es el primero que hace un pacto para no tener que destruir al hombre, o sea, matar al ser humano. Podía haber matado a Adán y a Eva y empezar de nuevo. Él nunca estuvo en su mente hacer eso, sino que en su mente estaba que fueran sus hijos, que fueran bendecidos y que hubiera mucha prole, muchos hijos, hasta nosotros y más, que pudieran ser para su gloria. Eso es lo que él quería. No quería ni mucho menos destruir al ser humano, pues si no lo hubiera hecho, te lo digo con toda rotundidad. Era muy sencillo, bien fácil acabar con aquellos dos primeros seres que estaban sobre la tierra. Pero es Dios mismo el que establece la muerte sustitutoria, o sea, el pacto de sangre. ¿Qué hizo? Bueno, no lo pone específicamente en la Biblia, pero si vamos a Génesis capítulo 3, donde estábamos, y vamos al versículo 21, podemos deducir algo que es sencillo. Dice, y Yahweh Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde salieron las pieles? ¿Me lo explicas? Es sencillo. Pues de un animal que había sido sacrificado. Y una vez sacrificado y derramada su sangre, en primer lugar, la ira de Dios que tenía sobre Adán y sobre Eva fue cargada sobre ese animal. Pero no creas que Dios se complace en la muerte de animales porque sí. Los animales tienen que morir de todas maneras. Con ellos nos alimentamos y nos vestimos y hacemos muchos productos, hasta algunos de los que llevas en la cara en esta mañana. No lo ves, pero ahí, camuflado entre esa crema que te has puesto, puede haber cosas de animales. Las hay, de hecho. Quiere decir que produjo una utilidad. En este caso, no sé si se comieron el animal que sacrificó. Pienso que era algo como una oveja o un cordero. Pero las pieles sí fueron usadas como ropa, como vestimenta. ¿Y quién hizo el sacrificio? Dios mismo. Todo lo que no venga y parta de Dios no tiene ninguna utilidad. Y es Dios mismo el que hizo el primer sacrificio. Su ira fue cargada sobre el animal y el hombre perdonado. Y además vestido. No lo pone específicamente, pero es lógico. Es normal que para sacarle la piel primero se sacrificó ese animal. Y además la historia nos demuestra en el capítulo 4, no lo vamos a leer, pero ahí te podrás encontrar cuando te lo leas en tu casa, que Caín y Abel tuvieron una historia y una enseñanza en la cual lo que aprendemos es que Dios siguió demandando animales y no vegetales, porque la diferencia fue una desobediencia de parte de Caín, porque él ofreció, no de mal, algunos creen que le ofreció las frutas podridas, eso no, sino seguramente eran buenas, o no, porque si su corazón era malo, a lo mejor lo era para todo. Pero quiero decir que no era eso lo que había que ofrecer, porque había que seguir ofreciendo sangre de animales. Había que seguir sacrificando animales. Ahí estuvo la diferencia, por eso Dios se agradó de Abel
y no se agradó de Caín y se produjo, fijaos, el primer homicidio de la humanidad, al menos que conocemos, cuando Caín mata a su hermano Abel, y intervienen una serie de factores como la envidia, la rabia, porque él era el que tenía que haber llegado. Hay muchas lecciones que podemos aprender ahí, muchísimas, entre ellas, por ejemplo, no te inventes nada, sino obedece y ya está. Porque recuerdas, primera de Pedro dice, hemos sido elegidos primero para obedecer. O sea, Dios dice esto y tú no te inventes nada, porque aunque parezca bonito, solo te lo parece a ti y a 4 que tengas a tu alrededor, cuya inteligencia no será muy brillante. Eso ocurre con todas las sectas y todas estas cosas que se empiezan a inventar cosas, y hay mucha gente que les sigue. Por ejemplo, fíjate, yo veía ayer por la tarde algo que me alucinaba. Esa secta de Para de Sufrir es que no paran. Ahora se han inventado que tienen el arca y la van paseando, porque la noticia que vi ayer era que había llegado a México, y ahí van con su arca y la gente, pero son personas mayores, porque si se lo haces a los niños le dices, mira, un burro volando y mira, porque cree que los burros vuelan, pero una persona mayor que le puede engañar de esa manera tan absurda y tan estúpida, es que yo alucino. Es que de verdad que me preocupa que personas mayores se crean esas tonterías. Pero ahí lo tienes, inventando. Y son mucho más de lo que imaginamos. ¿Se va a cumplir lo que decía mi abuelo? Decía que si los tontos volasen, nunca veríamos la luz del sol, porque estaría lleno de tontos volando y estaría todo lleno. ¿Se va a cumplir eso? Pues yo creo que sí. Pero recuerda que sigue vigente la sangre. ¿Por qué tenía esa utilidad? ¿Y por qué desde el primer momento Dios usó ese método de sacrificar un animal? Evidentemente, porque estaba hablando de algo que iba a ocurrir 4000 años después, que iba a beneficiar a toda la humanidad. Y estoy hablando del sacrificio del Cordero de Dios, que ya no, como los animales, cubrían el pecado. ¿Qué es cubrir? Pues yo pongo ahora mismo, ¿ves esta parte de arriba de la botella, no? Ahora ya no la ves, porque la he cubierto. Esto significa cubrir. Pero la sangre de Cristo, cuando lo ve Juan, en este caso no es el apóstol, sino el Bautista, dice, Cordero de Dios que quita. Ahora no lo ves porque ya no está. No porque está oculto, sino porque no está. Quita el pecado del mundo. Esa fue la gran diferencia. Por eso me extraña que haya gente que todavía siga haciendo un sacrificio como que si estuvieran sacrificando otra vez a Cristo. Eso es absurdo, porque fue sacrificado una sola vez y para siempre. Bueno, y la historia está llena de, si tú ves el pacto que Dios hizo con Abraham, ahí había sacrificio de animales. El que hizo con Isaac, había sacrificio de animales, y con Jacob siempre había sacrificio de animales, siempre. ¿Por qué? Porque estaba representando una limpieza que produce la sangre. No terror, como la sangre que ahora quieren recordar, y además lo más triste es que se lo quieren introducir a vuestros hijos, y a lo mejor le has comprado hasta el disfraz. No dejes que participe de eso, por favor. Su alma pequeñita será afectada e infectada por el satanismo. Créemelo. En tercer lugar, la sangre tenía el sacrificio, y ya fíjate, en la antigüedad, el sacrificio de animales, derramamiento de sangre para pedirle perdón a Dios, y que Dios se conformara con el sacrificio de los animales y no con el de la persona, trae una protección. Te estoy hablando de que la sangre
que promueve el satanismo es para abrirte las puertas y entrar todos los demonios que quepan. Y pueden caber legiones, y las legiones son de muchos. Ahora estoy hablando de todo lo contrario: protección personal y familiar. El caso más concreto lo vimos con Job, y quiero leerte unos pasajes de Job en el capítulo 1, versículos 6 al 12. Job 1, 6 al 12. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Fíjate, curioso, es hijo de Dios. Es que lo es. Todo lo que crea a Dios se convierte en hijo de Dios. Por eso os dije la otra vez, y repito, para que lo tengas fresco en tu mente, y no caigas en la trampa que también el mismo Satanás, dentro de las muchas mentiras que derrama sobre la tierra, es que todos somos hijos de Dios. No, solo Adán y Eva fueron hijos de Dios, porque Dios mismo los creó. De ahí para adelante, la orden fue: creced y multiplicaos vosotros. De tal manera que Caín y Abel ya no eran hijos de Dios, eran hijos de Adán y Eva. Porque la primera creación fue Adán y Eva y ya. Ahora bien, por eso dice Primera de Juan, en el capítulo 1, el versículo 12, que a todos los que le recibimos nos da la potestad de volver a ser hechos hijos de Dios. Pon el texto, 1 Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dirá, ¿y si ya lo eran? No, mentira, no lo eran, solo Adán y Eva. Y como pecaron, de ahí para adelante, todos somos hijos de la carne, hijos de hombre. Eso lo habrás leído en la Biblia también, una y otra vez. Bueno, pero ahí está Satanás, que es un hijo de Dios. Los ángeles son hijos de Dios. Porque, te voy a explicar algo, aprovechando que el río lleva agua. Bueno, no porque si no me voy del tema. Luego os lo explicaré otro día. Entonces se presentan delante de Dios y dijo Yahweh a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Yahweh dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Bien, rodear la tierra, fíjate, no hacía falta a nadie que inventara que la tierra era redonda, solamente con que hubieran leído la Biblia, ya bastaba. Ahora, ¿quiénes eran los que decían que era plana? La Iglesia Católica. Sí, no lo dudes, esto es historia. Y mataron no sé cuántos por decir que la tierra que no era plana. ¿Tú sabes el escudo de España? Es que me lío con las cosas. El escudo de España, ¿por qué lleva 2 columnas? Está el águila y 2 columnas, porque y rodeadas con una cinta así que parece una S. Curioso, es el símbolo del dólar, que nosotros le pagamos la independencia a los Estados Unidos y mira cómo nos lo agradecen. El símbolo del dólar son las 2 columnas, ¿no? Son 2 palitos y una S. Eso era una moneda española, se llamaba dólar. Se la dimos para que echaran a los ingleses y ya ves hoy el cariño que nos tienen. 0. Bueno, allá ellos. Pero el caso es que esas 2 columnas eran simbólicas y significaban non plus ultra, o sea, no más allá. Porque creían que la tierra era plana y que llegaba un momento que el agua los barcos se caerían por ahí en un precipicio. Pero Colón, que era judío y se había leído la Biblia además, dice: no, es redonda, no pasa nada. Entonces, cuando se dieron cuenta los reyes católicos, de que volvió por el mismo sitio que había ido, y dice: anda, es verdad, no hay nada que... Entonces le quitaron, borra el nom, y pusieron el nom y pusieron plus ultra, o sea, más allá. Y ahí sigue nuestra bandera. La cinta esa de, ahora sí, plus ultra. Bien, porque era redonda. Pero ya lo dice aquí, fíjate, con Job venía de rodear la tierra, no de andar por sus ángulos.
sino de rodearla. Y en su rodeo resulta que se había encontrado con algo. Y Yahweh dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Yahweh dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Había un vallado alrededor de Job, de su casa, de su familia y de todo lo que él tenía. ¿Y crees que eso solo era Job? No, también nosotros. Hay un vallado que está clarísimo que Satanás no podía traspasar, porque es de lo que se queja. Al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Léete el libro de Job y verás que era inmensamente rico, miles, y no solamente Abraham, Job, miles y miles de cabezas de ganado. ¿Tú sabes cuánto vale una vaca? Míralo en internet y me dices cuánto vale una vaca hoy. Y multiplícalo por 5.000 vacas. Y mira cuánto vale un camello hoy. Y multiplícalo por miles. Era un hombre muy rico. Pero dice, es que Satanás lo reconoce, que hay personas a las cuales no se puede acercar y que además son prósperas y bendecidas. Habrá que preguntarse por qué a mí no me pasa eso. ¿Te lo has preguntado? Y si no, que te lo preguntes hoy. Y le digas: Señor, ¿por qué a mí no me pasa eso? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿No le has dado cercado alrededor de él? Claro que sí. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Dios le dice: bueno, vamos a hacer la prueba. ¿Recuerdas la prueba? Dijo Yahweh a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y Satanás dice, salió, como lo veía Jesús, no, dice como un rayo, vino como un rayo a por Job. Ya sabéis todo lo que le hizo, si no te lo lees en la Biblia. Y salió Satanás de delante de Yahweh, repito, disparado. Es evidente que hay un cerco de protección. Y una de las cosas que hacía Job, ¿sabes qué era? Todos los días hacía sacrificio. De sus miles de cabezas de ganado, todos los días hacía sacrificio. Quiere decir que todos los días se arrepentía. Todos los días se arrepentía. No de vez en cuando, ni cuando le pasaba algo o cuando se acordaba. Y ese derramamiento de sangre, que es simbólico, es lo que protegía su vida. Pero hoy tenemos una protección mayor, que es la sangre de Cristo. Estamos hablando de la protección. En segundo lugar, por fe pedimos la protección de esa sangre de Jesús todos los días para nuestra familia. Y lo hacemos. Señor, cúbrenos con tu sangre. Cubre a mis hijos. Que es protégelos. Guárdalos. De tal manera que cuando llegue Satanás, la sangre de Cristo está sobre ellos, ¿qué hace? Se va, porque no puede acceder ahí. Entonces, ¿qué ocurre cuando accede? Dos cosas: o está siendo probado o has roto el vallado. Has roto el vallado. En tercer lugar, que por fe también nos apropiamos de todos los beneficios de la cruz. Y al apropiarnos de ellos, es decir, es para mí lo que hizo Jesús, nos beneficiamos. Principalmente, nuestros pecados
y nuestra naturaleza pecaminosa son perdonados y cambiados. El pecado perdonado, la naturaleza pecaminosa cambiada. ¿Dónde dice esto? En cuanto al pecado, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, porque menciona este versículo porque menciona la sangre. Dice 1 de Juan 1, 7, porque si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, recuerda lo mismo, dice Pedro, hemos sido elegidos para ser rociados, porque la sangre trae una protección evidente. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En el versículo 7, ya sabéis, dice, todos los que hemos pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sería la naturaleza pecaminosa, pero también quiero que veas otro texto. La naturaleza pecaminosa que tiene que ver con las actitudes, los pecados son acciones. Acciones puntuales. Yo me puedo equivocar. Una acción puntual, ¿vale? Pero cuando me equivoco siempre, ya no es equivocación, es una actitud. Lo hago porque quiero hacerlo. Un día puedes, a lo mejor, porque no te diste cuenta, porque estaba emborracharte. Bueno, no te van a colgar por ello. Ahora, si todos los días te emborrachas, es una actitud, eres un borracho. ¿Entiendes la diferencia? Un día te puede pasar algo. Un día. Pero si es todos los días, es una actitud. Pues de eso también nos limpia y nos protege la sangre del Señor o el sacrificio del Señor. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 14. ¿Esto qué significa? ¿Que me he pasado? Ya, estoy a cero. No, es que pone menos cero, estoy a cero. Dice Romanos 6, Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, está hablando del sacrificio, de todo eso que os estoy hablando. Léete Hebreos y verás que todo era simbólico y tenía valor. Fíjate lo de Job, claro que tenía valor. Todos los sacrificios que él hacía impedían que llegara Satanás. Dice, si eso hacía, lo que está diciendo ahora aquí, si eso hacía la sangre de los animales, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Las obras muertas son esos residuos que van quedando en nuestras almas y que hay que limpiarlas. Hay que limpiarlas. Si no se quedan ahí. Es como ahora llaman en las modas estas los radicales libres. ¿Sabe lo que es eso, no? Casi todos andáis en dieta, no me digáis que no sabéis. Y tomamos antioxidantes. Porque los radicales libres son cosas que andan por ahí, por el organismo, que se almacenan en lugares secretos y que esos antioxidantes van y los buscan y eso es lo que causa muchas enfermedades. Y es verdad, no es ninguna tontería. Bueno, las obras muertas igual. Si yo no limpio el residuo de mis costumbres antiguas, de mis mañas, ahí se quedan. Y en cualquier momento, ¡pum!, salen. Por eso hablábamos, insistimos, la limpieza y los 12 pasos, y si hacen falta 500 pasos. Pero el caso es que nos limpiemos de obras muertas, pero es la sangre de Jesucristo también. O sea, por el mismo motivo que son perdonados mis pecados puntuales, son también perdonados y limpiados mis actitudes. O sea, como yo soy. Porque tu actitud marca lo que tú eres. Después dice que la sangre hace que el poder de Satanás sobre nosotros
sea quebrantado o se pierda. Lo hemos leído con Job, pero vamos a leerlo también en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 6, versículo 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará. ¿Que tú te has dado cuenta que hay muchos pecados que ya son los que mandan en ti? No conozco borracho que diga que él puede dejar de beber cuando quiera. Y es mentira. Ni adicto que diga yo lo dejo cuando quiera. Porque es mentira. Ya el pecado se enseñoreó, se hizo señor, dueño de su vida. Pero dice la Biblia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el pacto de la gracia es el pacto renovado de la sangre de Cristo, el cual se derramó una sola vez y para siempre, y nos perdona las acciones puntuales y nos limpia de toda maldad, o sea, de nuestras actitudes o de cómo somos para el mal. Amén. Todo eso lo hace la sangre de Jesús, de Cristo. Además dice que recibimos la presencia o entramos en la presencia de Dios. Vamos a Hebreos de nuevo. Y en Hebreos, en el capítulo 10, en este caso, dice el versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por el sacrificio de Jesucristo entramos directamente. Lo que pasa es que nuestra mente todavía, nuestra alma, nuestra mente, todavía está muy dañada y venimos la mayoría de las veces no a pedir ayuda o colaboración, porque cuando dos oran es mejor que uno, sino para que ore usted, que es el sacerdote, pastor, ore por mí. Yo cuando noto que es porque quieren que solamente ore yo y no ellos, le digo, vale, pero olvídate, no voy a orar nada. Porque me parece triste que no entiendas que tú también tienes acceso directo. Así que por favor, vete y déjame en paz. Déjame a mí tranquilo, que tengo más problemas. Vete. Ahora, si quieres que yo te acompañe, pero acompañe, bueno, vale. Pero no que vaya yo y tú ahí de paseo. Eso nada. Además tengo habilidad para detectar que son personas que no han entendido. Todavía creen que yo soy como el sacerdote. El sacerdote es el que estaba en medio, ¿no? Aquí no hay nadie en medio, solo Cristo. Bien. Y en cuarto lugar, somos perfeccionados. Perfeccionados. Hebreos 13, versículo 20. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, o sea, la de Cristo, dice, versículo 21, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad. O sea, que quiere decir que también está cambiando, como os he dicho, todas nuestras actitudes, está haciéndonos realmente lo que podríamos llamar una buena persona. Porque nos cambia todo, pero dice que es por el mismo método, la sangre, porque nos hace aptos para obras buenas, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea que son las obras de Dios las que se hacen a través de nosotros. Fíjate si es importante la sangre, no la del Halloween, que es para destruir, para crear temores, miedos, ataduras. Y muchos son endemoniados de verdad, simplemente por participar en esa fiesta. Pero cuando lo que participas es de la sangre de Cristo, es todo lo contrario, hay libertad. Porque es su obra en nosotros. ¿Por qué, repito, por qué Satanás quiere sangre? Pero la quiere para destruir. Recuerda que él solo viene para hurtar, matar y destruir. Estaba examinando también un acto que se hacía en el Antiguo Testamento, en Levítico. Y quiero que lo examines. Y vamos a examinarlo juntos un momentito. Levítico, capítulo 14.
Y habló Yahweh a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso, cuando se limpie. Será traído delante. El leproso, cuando se limpie. La lepra está claro que significa en la Biblia pecado. La lepra. Pecado. Y la primera parte, no lo voy a leer, apunta al sacrificio de Cristo, porque para limpiarse de la lepra había que hacer también un sacrificio que recordaba lo que Cristo iba a hacer. No lo olvides. Ahora bien, hay 2 o 3 detallitos que deberíamos y vamos a examinar ahí, porque las cosas se hacían y uno dice, ¿para qué todo esto? Y a veces cuando uno lee el Antiguo Testamento, cuando llegas a esto, dice, lo tengo que leer porque me lo han dicho que me lo lea, pero pasas ahí como aburrido, ¿no? Porque no entiendes, pero todo tiene su posible enseñanza y su mensaje. Fíjate, pues me di cuenta de que en el versículo 14 y en el versículo 17, había, primero con la sangre y luego con el aceite, el sacerdote hacía algo en la persona. Dice el versículo 14, Levítico 14, 14. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, o sea, había sacrificado, pues como siempre, un animal, desde que Dios empezó, siempre fue así, hasta Cristo. Ahí ya terminó, ya no hay más sacrificio de nada, ni de animales, ni de nada. Se acabó. Bueno, pero aquel momento era así, entonces cuando se sacrificaba el animal, de la sangre de la víctima, sabes que la vida está en la sangre, y lo es físicamente y lo es espiritualmente. Para nacer espiritualmente, si no es la sangre de Cristo, no tenemos acceso ni podemos entrar en su presencia. Pero bueno, entonces dice que toma de la sangre por la víctima de la culpa, porque hay una maraña de animales, unos por no sé qué, otros el de la culpa, o sea, el del pecado, ¿no? Dice, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho. Y hombre, uno se puede preguntar por qué específicamente tenía que ser, bueno, luego también con lo que le sobraba en la cabeza, pero ¿por qué específicamente habla del lóbulo, del pulgar derecho, de la mano y del pie? Yo he sacado mi conclusión, que espero que sea válida para todos. Porque más adelante, en el versículo 17, esto era con la sangre, pero es que además había que llevar aceite, había que llevar harina y unas palomas, bueno, de todo, y aquello era una cosa impresionante. Pero estamos hablando de las 2 cosas que son para nosotros particularmente conocidas, la sangre y el aceite. La sangre nos habla de Cristo, ¿y el aceite de qué? Del Espíritu Santo. Y de la unción del Espíritu Santo. Pues dice el versículo 17 del aceite, dice, y de lo que quede del aceite tenía que echarlo el sacerdote en la mano. Curiosamente, decía, fíjate el versículo 8, tenía que rociarlo, dice, no, 8, el 18, ¿cuál era? No, bueno, no recuerdo ahora, pero era 7 veces, porque yo cuando hablo de eso que son 7 veces, porque 7 es perfección. Pero bueno, el caso es que ahora toma de ese aceite, y dice, lo que quedará del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja, otra vez el pulgar de la mano derecha y del pie derecho. O sea, por un lado la sangre y por otro el aceite. En la misma ceremonia hacía ambas cosas. ¿Por qué? Yo creo que es sencillo y mi conclusión no creo que sea errada. En el lóbulo, tanto la sangre como el aceite, la sangre es para salvación y el aceite es la unción que limpia. ¿Sabes para qué era la unción? No era para dar vueltas, revolcarse, ni dar gritos, ni alaridos, ni nada de eso. No, eso no es unción. Eso es puro satanismo, créemelo. Y dirás, es que en las iglesias, sí, es satanismo. Eso lo hacen los hindúes. Mira en tu
en tu teléfono este tan bueno que tienes, úsalo para algo más. Y mira lo que significa el Kundalini, con K, Kundalini. Y verás que lo hacen en la India y hacen lo mismo, se caen para atrás, se revuelcan, gritan, hablan cosas raras, y los cristianos lo hacemos también. ¿El Espíritu Santo copia a Satanás? No, esa es una copia. La unción es para limpiar, porque la unción, tal y como se conoce en la Biblia, era aceite que se ponía en la cabeza de las ovejas. ¿Sabes para qué? Para quitarles roña, una infección que tenían en la cabeza y que no se podían rascar y que les producía tal desespero que hasta se podían despeñar por un barranco. Entonces el pastor ungía, y llegaba con su aceite y le echaba en la cabecita aquí, y quedaba sana. Sana. Entonces es para limpieza, es para sanidad, es para restauración. Sangre, salvación. Aceite, limpieza, sanidad, restauración. Para todo lo demás. Porque la salvación, no te olvides que no es la meta, es el comienzo. Si tú tenías el concepto clásico de la salvación como meta, tratarás de hacer buenas obras y portarte bien para ver si alcanzas la salvación. Sin embargo, la Biblia dice que es la puerta de entrada para que hagas luego obras. Hay que hacerlas, ¿cómo no? Pero una cosa es que sea la puerta y otra el final. Es muy distinto. Tan distinto que hablamos del Evangelio o nada. O sea, el que predica la salvación como una meta es nada, es un mentiroso. No ha entendido nada y por tanto te engaña. Pero cuando tú ves que la puerta es Jesucristo, ¿y la puerta dónde está normalmente? ¿En tu casa también la tienes a la salida? O sea, primero entras en tu casa y luego hay una puerta. ¿O primero está la puerta y entras en tu casa? ¿Cómo es? Primero la puerta y luego entras, ¿no? Pues ahí está. Bien. Entonces, esos puntos claves, ¿por qué tenía que ser tanto la sangre como el aceite puesto en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho? Primero, porque es una protección. Job recibió la protección, pero nosotros también podemos recibir la protección porque nosotros tenemos la sangre de Jesucristo, mucho mejor que todo lo que hacía Job con sus sacrificios de animales diarios, mucho mejor. Por supuesto, no hay ni comparación, es que no tiene comparación. Porque protege contra la voz del enemigo. Te dije que tu mente era influenciada, y lo es. Y todos los días llegará a susurrarte al oído algo. Esos dibujitos que a veces ponen un demonio por aquí, un ángel por acá, eso es verdad. Es verdad. Y te susurra, y te dice, y te sugiere. Si tú estás bien protegido por la sangre de Cristo y por la presencia del Espíritu Santo, te protege. No vendrá a susurrarte al oído, porque no puede. Recuerda lo de Job. No puede. Además, el beneficio es que nos capacita para oír su voz, la voz de Dios. ¿Recuerdas cuando habla en Juan capítulo 10? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso tiene que ser en la oreja, en el lóbulo. Era simbólico, pero hoy puede ser real en tu vida. No te vayas a estar untando de nada, porque no es untarte de nada. Eso ya ocurrió. Eso lo hizo Cristo en la cruz y a los 50 días exactos vino el Espíritu Santo. Y el Espíritu no se ve. Lo representa el Espíritu Santo, el aceite, una paloma, el viento. Pero lo que más representa al Espíritu Santo es el viento. De hecho, su nombre es Ruach HaKodesh, en hebreo, y en griego, pneuma.
¿Te suena la palabra neumático? Que está lleno de aire. La misma raíz de palabra. Porque es como el viento. Y lo dice la Biblia. Ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Sabes que te toca, que lo sientes, está ahí, pero tú no ves el viento. Hombre, cuando viene de África sí, porque viene cargado de polvo. Pero no se ve. Entonces, bueno, recuerda, en el lóbulo, porque necesitabas proteger primero de la voz del enemigo y abrir a la voz de Dios. Simbólicamente se hacía. En el pulgar de la mano derecha, ¿por qué? Apúntatelo, porque es importante, porque la propaganda, toda la televisión, radio, pancartas, todo lo que ves, el internet, te aparecen anuncios, está hecho precisamente para eso, para seducirte. Pero dile, Señor, hoy estoy cubierto con tu sangre y con tu espíritu, para que mi mente, aunque llegue, la rechace. Segundo, pulgar de la mano derecha. Si eres zurdo, no sé si lo harían en la izquierda. Posible. Porque en la derecha significa la parte más hábil. En toda la inmensidad de la humanidad somos diestros. La inmensa mayoría de la humanidad somos diestros. Entonces, por eso habla de la derecha. ¿Por qué lo diseñó Dios así? Se lo preguntáis a Él. Pulgar de la mano derecha dice, me protege de mi trabajo. Es que recuerda que el trabajo de Job era bendecido. Se quejaba Satanás de eso. Dice, es que este hombre cada vez tiene más cosas. Porque además me da dirección. Podríamos definirlo como dirección y protección de nuestro trabajo. Por eso les ungía con sangre y con aceite el pulgar de la mano derecha. Y el beneficio es que multiplica nuestro esfuerzo. Porque hay mucha gente que trabaja mucho, pero no sirve para nada. ¿Sí? Trabajan 8 o 10 horas para sobrevivir. Algo no está bien ahí. Es posible que sea, no sé, no voy a entrar ahora en esa discusión porque es complicada. Pero lo que dice la Biblia es que tu esfuerzo será premiado. Recuerda lo que le decía Job, no me puedo acercar y además la obra de sus manos se multiplica. O sea, era un hombre rico. ¿Quiere decir esto que todos vamos a ser ricos? No. Pero hombre, cuando estás en el límite de la supervivencia, siempre, porque puedes estar en una prueba. Job fue probado, porque de ahí pasó ¿a qué? A nada. Pero nada, hasta los hijos. Lo perdió todo. Pero, ¿toda la vida ya quedó así? No. Lo recuperó y aún más. ¿Entiendes? Tú puedes estar en un momento puntual de tu vida, pero si siempre estás así, vamos a tener que hacer una revisión de por qué siempre estás, como decían en mi familia, a la cuarta pregunta. No sé qué significa eso en español exactamente, pero decir a la cuarta pregunta significaba que estabas a cero. Y en el pulgar del pie derecho, porque protege nuestro caminar. Es importante proteger nuestro caminar, porque con tus pies vas a un sitio o vas a otro. ¿Me explico? Caminas a la iglesia, por ejemplo, para ser edificado y tener compañerismo y comunión. ¿Recuerdas lo que decía Juan? Si tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, todo eso, comunión, ¿sí? O vas a un bar, a un prostíbulo, o a pescar el domingo. ¿Y está mal pescar el domingo? Sí, pero fatal. Tanto como el que se va de fulanas, igualito, si no estás dando la gloria al Señor. Porque el domingo es del Señor. Otros 6 días tendrás para pescar.
pero el domingo no. Y tú diferencias, no, ir a pescar si es el domingo es tan malo como cualquier otra cosa. Porque la Biblia dice específicamente, guardarás el día del Señor. Amén. Y como beneficio, cuando estamos bien preparados y ungidos, caminamos con Él. Y esto me recuerda una historia no, fue real. Cuando Jesús entra a un lugar, a una cena, y estaban todos sentados alrededor de la mesa, y se pone a lavarles los pies. Entonces Pedro, ¿qué le dice? No, como tu maestro me vas a lavar a mí los pies. Sí, ya podéis subir, ya podéis subir. ¿Cómo me vas a lavar los pies? Y el Señor le explica, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y él dice, Pedro se asusta y dice, no, pues lávame todo lo que quieras, de la cabeza hasta los pies, pero yo quiero tener parte contigo. ¿Pero por qué los pies? El Señor lo explica y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Pero cuando tú tocas tus pies, es lo que tocan la tierra. Aquí tenemos una tarima excelente y luego salimos y hay un pavimento bastante decente. Pero piensa en aquel tiempo, todo era tierra. ¿Y qué hacían los pies? Por mucho que te lavaras, en cuanto salías a la calle, ¿de qué se llenaban tus pies? Pues de polvo, de porquería. Por eso había que lavar los pies. Dice, ya, todo está limpio. Por la palabra ya todo está limpio. Pero los pies hay que lavarlos porque es mi contacto con el mundo. Toco la tierra con mis pies. Yo no ando con las manos. Son mis pies. Es simbólico también de que eso que contacta con el mundo tenemos que estarlo limpiando constantemente. Ya el Señor declaró limpieza sobre ti, no lo dudes. Pero tus pies tienen que ser lavados. Y tiene que ser ungido tu capacidad intelectual. Al hablar de oído no es tan simple como el oído. Eso implica toda tu alma. Tu trabajo y tu caminar tienen que ser igualmente protegidos y bendecidos. Protegidos y bendecidos. Porque a mí me encanta cuando leo eso en Job y veo que Satanás no podía llegar y se quejó delante de Dios y diciendo, es que no puedo. Y podías preguntarte, ¿y por qué mi vida sí puede cuando le da la gana? Porque ha fallado la protección, estoy seguro. Si tu cerco de protección está bien puesto y ahora es mucho mejor que el de Job, no puede entrar, no puede llegar a ti, no te va a llegar con monsergas, tu mente no será afectada. Y al no ser afectada tu mente, no lo van a hacer tus sentimientos. Y no vas a hacer con tu voluntad ninguna cosa mala. Cuando ocurre al revés, algo ha fallado en tu vida. Hemos descuidado. Cuando tú tienes la sangre de Cristo, eso es inamovible. Pero puede estar fallando la comunión con el Espíritu. Había que poner también aceite. Había que poner aceite. Pero yo siempre me quedo con la duda razonable. ¿Será que ya tienes puesta primero la sangre? Es en ese orden. Primero la sangre y luego el aceite. ¿Has puesto ya la sangre de Cristo? Quiero decirte, ¿has recibido a Cristo? ¿O crees que porque naciste en España, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, donde te dé la gana, o donde hayas nacido, ya eres cristiano porque naciste allí, y ahí hay obispos y arzobispos, ya eres cristiano? Y hay que ir, por ejemplo, a los pobres negritos al África a evangelizarlos. ¿Qué diferencia? Porque ellos no nacieron en España, ya no son cristianos. Esa tontería piensa mucha gente. Cristiano es el que tiene a Cristo. El que tiene a Cristo. El que la sangre de Cristo le ha sido útil para proteger
toda su vida. No solamente su vida reflejada en el oído, en la mente, sino tu trabajo y tu andadura desde hoy, si no eras consciente, hasta que el Señor nos lleve o hasta que te mueras. Tiene que ser protegido. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde caminas? ¿Con quién caminas? Todo eso, fíjate, simbólicamente era importante, pero simbólicamente, ahora efectivamente lo hace Cristo en nosotros. Vamos a ponernos en pie. Lo primero que consideres es si realmente la sangre de Jesucristo está cubriendo toda tu vida. Porque también lo que sobraba había que ponerlo sobre la cabeza, simbolizando que iba como la unción del Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el buen aceite, que se echaba sobre la cabeza, iba resbalando hasta el borde de las vestiduras del sacerdote, de Aarón. Así está tu vida. ¿Estás protegido en todo? ¿O estás a la deriva y Satanás no tiene que ir a quejarse delante de Dios sobre ti, verdad? Algunos no hace falta que vaya y le diga, oye, es que sobre fulano no puedo llegar, no, irá más bien a decir, oye, muchas gracias, mira, el fulano no te hace ni caso y hago lo que me da la gana con él, lo tiro, lo levanto, ¿En qué plan estás? ¿En qué situación estás? Porque si te pregunto en cuál quieres estar, me imagino que me vas a contestar que quieres estar en la bendición. Para eso, deja que la sangre de Jesucristo te limpie, que el aceite consolide esa obra, porque el aceite es suave, el aceite suaviza. Aún las heridas antiguas, ya bien secas, cuando le echas aceite se ablanda. Por eso, Padre, yo quiero pedirte ahora que reveles esta palabra en el corazón de tus hijos.